Siempre pensé que envejecer sería diferente, que estaría rodeada de mis nietos, contándoles historias mientras les preparaba galletas caseras con la receta de mi abuela. Que mi casa sería ese lugar donde todos querrían reunirse los domingos, llena de risas y el caos maravilloso que solo los niños pueden crear. Pero la vida tiene formas crueles de desbaratar nuestros planes más queridos, de arrancarnos los sueños de las manos cuando menos lo esperamos. Mi nombre es Carmen. Tengo 68 años, y hasta hace poco mi vida se había reducido a mirar por la ventana de mi pequeño apartamento, esperando ver pasar a mis nietos camino a la escuela. Escuela que, irónicamente, estaba a solo 2 calles de mi casa, pero que para mí se había vuelto tan inalcanzable como la luna. A veces, cuando la nostalgia me golpeaba con especial dureza, me sentaba en el banco del parque frente al colegio, solo para verlos salir entre la multitud de niños. Martín, siempre con su mochila de superhéroes demasiado grande para su cuerpo pequeño, y Sofía con sus coletas perfectamente peinadas, obra de su madre, no mía. Todo comenzó cuando mi hijo Miguel se casó con Lucía. Era una mujer hermosa, inteligente, con una carrera prometedora en marketing. Al principio, nuestra relación era cordial. No éramos íntimas, pero nos respetábamos, o eso creía yo. Compartíamos comidas familiares, intercambiábamos recetas, comentábamos sobre series de televisión. Superficial quizás, pero cómodo. Las cosas cambiaron drásticamente cuando nació Martín, mi primer nieto. Recuerdo sostenerlo en brazos por primera vez, tan pequeño y perfecto, y sentir que mi corazón se expandía hasta límites que no sabía posibles. Me ofrecía cuidarlo mientras ellos trabajaban. Sería un desperdicio pagar una guardería teniéndome a mí, les dije. Y durante 3 años, esa fue mi rutina diaria. Despertarme temprano, preparar mi casa para recibir a Martín, inventar juegos, leerle cuentos, enseñarle palabras nuevas, consolar sus llantos. Luego llegó Sofía, y mi corazón se expandió aún más, algo que creía imposible. Nunca pedí nada a cambio. El amor no pone condiciones, y menos cuando se trata de tus nietos. Pero con el tiempo, noté que Lucía se incomodaba cuando sugería algo sobre la crianza de los niños. Un comentario sobre la alimentación, una sugerencia sobre cómo calmar un berrinche, una observación sobre sus rutinas de sueño. «Son mis hijos, yo decido», me decía con una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. Miguel, siempre evitando conflictos como había hecho toda su vida, guardaba silencio, atrapado entre su esposa y su madre. El día que todo cambió fue cuando Martín, entonces con 5 años, me llamó mamá, por accidente. Estábamos horneando galletas, sus manitas cubiertas de harina, su risa llenando mi cocina. «Mira, mamá, hice una estrella», dijo, mostrándome su creación deforme pero encantadora. Fue un simple lapsus infantil, algo que ocurre con frecuencia a esa edad, especialmente con alguien que ha pasado tanto tiempo con ellos. Pero la mirada de Lucía, que había llegado a recogerlos y escuchó el comentario desde la puerta, se transformó en hielo puro. «Creo que estás confundiendo a los niños», me dijo esa noche por teléfono, su voz controlada, pero cortante. «Necesitamos establecer límites». Los límites resultaron ser una barrera infranqueable que fue creciendo con el paso de los días. Primero, redujeron mis visitas a 1 vez por semana. «Los niños necesitan socializar con otros niños», fue la explicación. Luego solo podía verlos en su casa, bajo supervisión constante, como si fuera una criminal en libertad condicional. Cada sugerencia mía era recibida con irritación apenas disimulada. Cada regalo que llevaba era examinado con sospecha. Finalmente, tras una discusión en la que me acusó de socavar su autoridad, porque le sugerí que Martín podría beneficiarse de clases de música, Lucía pronunció las palabras que me destrozaron.
Por el bien de todos, es mejor que no veas a los niños por un tiempo. Miguel, mi propio hijo, el niño que había criado sola tras la muerte temprana de mi esposo, se limitó a decir: «Mamá, es complicado, dale tiempo». Pero el tiempo solo trajo más distancia. Las llamadas se volvieron escasas, las visitas inexistentes. Enviaba regalos en cumpleaños y Navidad que nunca recibían respuesta. Las pocas veces que intenté hablar con Miguel, siempre tenía excusas: trabajo, viajes, compromisos. Mi apartamento, antes lleno de risas infantiles, de juguetes esparcidos y de dibujos pegados en la nevera, se convirtió en un mausoleo de recuerdos. La depresión me consumió durante meses. Perdí peso, perdí sueño, perdí propósito. Los días se fundían unos con otros en una bruma gris de soledad. Mis amigas intentaban animarme, me invitaban a salir, a unirme a clubes de lectura, a viajar. Pero ¿cómo explicarles que me habían amputado una parte vital de mí misma? ¿Cómo describir el dolor de ser borrada de la vida de tus nietos? Hasta que un día, limpiando viejas cajas en un intento de ocupar mis manos y mi mente, encontré mi título universitario en Administración de Empresas. Estaba amarillento, olvidado entre fotos antiguas y cartas de amor de mi difunto marido. Había trabajado durante años en una empresa de seguros, ascendiendo posiciones hasta llegar a un puesto directivo antes de jubilarme anticipadamente para cuidar a mis nietos. Y ahí estaba, ese pedazo de papel que certificaba una vida anterior, una Carmen que había sido competente y respetada, que había tomado decisiones importantes, que había construido algo. Esa noche lloré por última vez. A la mañana siguiente me levanté con una determinación que no sentía desde hacía años. Me miré al espejo, a esa mujer de pelo gris y ojos tristes, y le dije: «Basta ya». Si no podía ser abuela, sería algo más. Algo que me devolviera la dignidad que sentía haber perdido. Comencé a investigar sobre residencias de ancianos en mi ciudad. No para internarme como me sugirió una vecina bien intencionada que me veía demasiado sola, sino con otra idea en mente. Visité varias, y lo que vi me partió el alma. Ancianos abandonados en sillas de ruedas frente a televisores encendidos que nadie miraba. Personal insuficiente y mal pagado. Instalaciones deprimentes con olor a desinfectante y desesperanza. Personas como yo, descartadas por sus familias, esperando el final en lugares sin alma. Tenía algunos ahorros y la indemnización que recibí al jubilarme. No era una fortuna, pero sí lo suficiente para dar el primer paso. Contacté con Elena, una antigua compañera de trabajo que se había especializado en gestión sanitaria tras nuestra época juntas. Le conté mi idea mientras tomábamos café en mi sala de estar. ¿Estás segura, Carmen? Es un proyecto ambicioso. Requeriría mucho trabajo, inversión, lidiar con burocracia. Nunca he estado más segura de nada, respondí, sintiendo una chispa de vida que creía extinguida. Tengo tiempo, tengo experiencia en gestión y sobre todo tengo la motivación que nadie más tendría. Así nació el Jardín de los Recuerdos, una residencia diferente. Nos costó 2 años ponerla en marcha. Hipotequé mi apartamento. Elena aportó capital. Conseguimos un pequeño préstamo gracias a un proyecto detallado que presentamos a varios bancos. Contraté a profesionales que compartían mi visión. Un lugar donde los mayores fueran tratados con respeto y cariño, donde pudieran mantener su autonomía y dignidad, donde envejecer no significara desaparecer. Diseñamos espacios luminosos, con grandes ventanales que dejaban entrar el sol, jardines accesibles donde los residentes pudieran cultivar plantas si lo deseaban, actividades significativas que estimularan sus mentes y cuerpos. Pero lo más importante, creamos un programa intergeneracional.
Niños de escuelas cercanas venían regularmente a compartir tiempo con nuestros residentes. Los ancianos les enseñaban habilidades tradicionales, les contaban historias de otros tiempos. Los niños les traían alegría y propósito, les recordaban que seguían siendo parte del mundo. El proyecto absorbió todo mi tiempo y energía. Había días agotadores, problemas que resolver, momentos de duda. El dolor por la ausencia de mis nietos seguía ahí, como una herida crónica que punza en los días de lluvia. Pero ahora tenía un propósito mayor. Cada sonrisa que arrancaba a nuestros residentes, cada familiar que nos agradecía por cuidar a sus seres queridos con dignidad, era un pequeño triunfo contra la soledad y el abandono. 3 años después de abrir nuestras puertas, el jardín se había convertido en un referente en la ciudad. Teníamos lista de espera y habíamos ampliado instalaciones. Yo, que había empezado como una abuela rechazada buscando llenar un vacío, ahora dirigía un equipo de 30 personas y era invitada a dar charlas sobre envejecimiento digno y relaciones intergeneracionales. Fue en una de esas charlas, en el auditorio municipal, cuando ocurrió lo inevitable. Estaba explicando nuestro programa intergeneracional, mostrando fotos de ancianos enseñando a niños a tejer o a jugar juegos tradicionales. Cuando los vi entrar al auditorio, Miguel y Lucía, no habían cambiado mucho, aunque Miguel tenía algunas canas nuevas y Lucía parecía más delgada. Se sentaron en la última fila visiblemente incómodos, intercambiando miradas como si dudaran de estar en el lugar correcto. Mi voz tembló ligeramente, pero continué mi presentación con el corazón martilleando en mi pecho. Hablé de la importancia de mantener a los ancianos integrados en la comunidad, de cómo el aislamiento era tan dañino como cualquier enfermedad física. Cada palabra parecía dirigida a ellos, aunque intentaba mantener mi compostura profesional. Cuando terminé, entre los aplausos, los vi acercarse lentamente hacia el escenario. Miguel parecía avergonzado, con esa expresión que le conocía desde niño cuando sabía que había hecho algo mal. Lucía, sorprendentemente, tenía los ojos húmedos y las manos inquietas, jugueteando con el asa de su bolso. «Mamá», dijo Miguel cuando llegaron hasta mí, «no sabíamos. Es impresionante lo que has creado». Lucía intervino, su voz más suave de lo que recordaba. «Carmen, venimos porque necesitamos ayuda. Mi madre ha sido diagnosticada con Alzheimer temprano. Hemos visitado varias residencias, pero ninguna nos convencía hasta que oímos hablar de este lugar. No sabíamos que era tuyo». La ironía era casi dolorosa. La mujer que me había separado de mis nietos, que había decidido que yo no era lo suficientemente buena para formar parte de sus vidas, ahora necesitaba mi ayuda para su propia madre. Por un momento, sentí una satisfacción amarga, casi vengativa, pero fue solo un instante. «Los niños preguntan por ti», añadió Miguel mirando al suelo. «Martín tiene recuerdos, y le hemos hablado a Sofía de su abuela, de lo buena cocinera que eres, de tus historias». Podría haberme regodeado en su incomodidad, haberles negado la ayuda, haberles hecho sentir una fracción del dolor que yo había sentido durante años. Pero mirando alrededor, a este lugar nacido de mi sufrimiento, pero transformado en algo hermoso y significativo, supe que ese no era el camino. «Puedo evaluar el caso de tu madre», le dije a Lucía, manteniendo un tono profesional. «Y en cuanto a los niños, me encantaría conocerlos de nuevo, cuando estéis preparados». La reconciliación no fue inmediata ni sencilla. Hubo conversaciones difíciles, lágrimas y reproches contenidos durante años. Nos reunimos varias veces, primero solo los adultos, en terreno neutral, cafeterías, parques, mi oficina en la residencia. Lucía admitió sus inseguridades como madre primeriza, su miedo a ser reemplazada, a no estar a la altura. Parecías saber exactamente qué hacer con ellos, mientras yo me sentía perdida.
confesó una tarde. Yo reconocí que quizás había cruzado algunas líneas sin darme cuenta, que mi entusiasmo como abuela pudo haber eclipsado su papel como madre. La madre de Lucía, Isabel, se convirtió en residente de El Jardín. Era una mujer orgullosa, como su hija, y al principio resistió la idea de necesitar ayuda. Verla interactuar con Lucía, ver los roles invertidos con su hija ahora cuidando de ella, me dio una nueva perspectiva sobre Lucía, sobre sus miedos y vulnerabilidades. Y poco a poco, mis nietos volvieron a mi vida. Martín, ahora con 10 años, era un niño serio y reflexivo que apenas me recordaba. Nuestra relación comenzó casi desde cero, con visitas cautelosas y conversaciones tentativas. Sofía, con 7, era pura energía y curiosidad, sin el peso de los recuerdos o resentimientos. Construimos una nueva relación, diferente a la que había imaginado años atrás, pero igualmente valiosa. Un día, mientras paseábamos por el jardín de la residencia después de visitar a su abuela Isabel, Martín me preguntó: «Abuela, ¿por qué hiciste este lugar?». Miré a mi alrededor, a los ancianos charlando en los bancos bajo los árboles, a los niños de la escuela vecina plantando flores con ellos, a Isabel sentada en una mesa exterior pintando con Sofía. Porque todos merecemos ser vistos, cariño. Todos merecemos pertenecer a algún lugar, sin importar nuestra edad o circunstancias. Él asintió, con esa seriedad tan suya que me recordaba a Miguel a su edad. «Me alegro de que seas mi abuela». Esas simples palabras curaron heridas que creía permanentes. Hoy, 5 años después de abrir El Jardín, estamos inaugurando nuestra segunda residencia en un barrio al otro lado de la ciudad. Miguel y Lucía están entre los invitados, junto con mis nietos y la pequeña Ana, la hermana que nació después de nuestra reconciliación y que, a sus 3 años, me conoce como abuela desde el principio. La vida no siguió el camino que había planeado. El dolor de aquellos años de separación nunca desaparecerá completamente. Hay días en que todavía me duele pensar en todo lo que me perdí. Primeros días de escuela, dientes caídos, representaciones escolares. Pero ese sufrimiento me llevó a descubrir una fortaleza que no sabía que tenía, a crear algo significativo no solo para mí, sino para toda una comunidad. A veces, cuando veo a mis nietos jugando con los residentes, cuando observo a Martín escuchando con atención las historias de guerra de don Ernesto, o a Sofía aprendiendo a hacer ganchillo con doña Pilar, pienso en aquella Carmen destrozada que miraba por la ventana esperando verlos pasar. Quisiera decirle que el camino sería duro, pero que, al final, encontraría no solo a sus nietos, sino también a sí misma. Porque a veces, lo que parece el final de un camino es solo el comienzo de otro mucho más amplio. Y a veces, nuestras heridas más profundas nos llevan a nuestros propósitos más grandes. No elegí perder a mis nietos, pero elegí lo que hacer con ese dolor. Y esa elección ha hecho toda la diferencia.